Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Mi esposo y yo estuvimos involucrados en una relación ilícita de un mes con mi actual suegro, Phil. La aventura llegó a su fin solo 2 días antes de nuestra boda. Desde entonces, he sido una esposa fiel y dedicada a mi esposo, y mi amor y respeto por él son primordiales. En el último día de nuestra relación ilícita, tanto Phil como yo nos dimos cuenta de la gravedad de nuestras acciones. Nos arrodillamos, rezamos y buscamos el perdón del Todopoderoso. Juramos nunca más incurrir en tal comportamiento y nos prometimos mutuamente mantener este grave error en secreto. Con el tiempo, las cosas parecen haber mejorado, y he apartado este oscuro capítulo de mi vida como si nunca hubiera ocurrido. Mi relación actual con mi suegro Phil se asemeja a una relación típica entre suegro y nuera, aunque puede ser algo distante. No he estado en un entorno privado con él desde ese momento, y no hemos tenido conversaciones privadas. Todas nuestras interacciones con él han sido en presencia de mi esposo. Mis suegros viven a una considerable distancia, alrededor de 4 horas y media en coche, así que solo los vemos alrededor de 3 a 5 veces al año. Ahora, aquí está la situación. Durante las vacaciones de Navidad, mi hija adulta casada asistió a una reunión con su cuñada, Sil. Su cuñada y su cuñado, Bill, habían realizado recientemente una de esas pruebas genealógicas donde envías muestras de ADN para rastrear tus raíces ancestrales. Compartieron los resultados con mi hija y su esposo. Mi hija estaba realmente intrigada por estos resultados y pensó que sería maravilloso rastrear los orígenes de nuestra familia hasta los primeros días en la costa este antes de nuestro viaje hacia el oeste. Estaba tan entusiasmada que mi esposo decidió pedir kits para toda nuestra familia. Nuestra familia es bastante numerosa, con más de 5 hijos que aún viven en casa. Ahora, el dilema aquí es que no estoy completamente segura de si mi esposo o mi suegro Phil es el padre biológico de mi hija. Sin embargo, no hay duda de que mi esposo ha sido un padre amoroso para ella. Entonces, me pregunto, ¿debería esperar hasta recibir los resultados de la prueba? Si resulta que mi esposo es el padre biológico, entonces no diré nada. Pero si no lo es, ¿debería tener una conversación difícil con él y contarle la verdad de antemano? Esto ocurrió hace solo 2 días cuando tuvimos esa conversación sobre las pruebas genealógicas, y desde entonces, he tenido dificultades para dormir o comer adecuadamente. Todos esos recuerdos dolorosos de la aventura, que había enterrado profundamente durante más de 20 años, han vuelto a atormentarme. Siempre he tenido el deseo de confesarle todo a mi esposo, pero sabía que si lo hacía, él me divorciaría y nuestro matrimonio, incluso a través de la iglesia, sería anulado. Verás, no le había sido completamente honesta sobre mis experiencias pasadas. Eventualmente, descubrió la verdad y encontró en su corazón perdonarme. Sin embargo, estoy segura de que no haría lo mismo ante esta revelación. Entiendo que Dios espera que sea sincera, y soy consciente de que al mantener este secreto, perpetúo un pecado continuo. Pero estoy dividida porque no quiero destruir el mundo de mi esposo y poner fin a nuestro matrimonio. ¿Qué crees que debería hacer? Sinceramente, me siento desesperada y llena de remordimientos. Me gustaría aclarar algunos puntos basados en mi situación. No proporcionaré detalles más específicos para proteger la privacidad de mi familia. Mi esposo es mayor que yo por varios años, y me casé con él 1 año después de graduarme de la escuela secundaria. Trabajé para mi suegro, Phil, durante 1 año antes de casarme con mi esposo, a quien conocí mientras trabajaba en la empresa de su padre. Inicialmente, le dije a mi esposo que él era mi primero, aunque no lo era. Antes que él, estuve con otros 2 hombres. Descubrió la verdad después de casarnos cuando uno de mis exnovios le confesó por culpa. Luego revelé la existencia del segundo hombre. Al enterarse de que no era mi primero ni segundo, mi esposo contempló el divorcio, pero me dediqué a él y demostré ser una esposa digna. Finalmente, decidió quedarse en el matrimonio.
Sin embargo, no confiaba completamente en mí y me exigió demostrar mi dedicación durante 5 años antes de ampliar nuestra familia con más hijos. Tuvimos varios hijos en los siguientes 11 años. Yo tenía 19 años en el momento de la aventura, mientras que mi suegro tenía más de 50. Él era un alcohólico oculto durante ese periodo. Estuve con mi esposo, que era mi prometido en ese momento, antes de tener la aventura con su padre. Habíamos estado saliendo durante 9 meses. La aventura comenzó 27 días antes de nuestro día de bodas y concluyó solo 2 días antes de la boda. Durante este tiempo, estuve con mi suegro, Bill, en 4 ocasiones. Mi fecha estimada de concepción coincide con 2 días antes de nuestra boda. En ese día, fui íntima tanto con Bill como con mi actual esposo. Además, estuve con mi esposo el día anterior y el día siguiente. No estoy segura de qué hombre podría ser el padre, pero tiendo a creer que es mi esposo. Bill y yo nunca hemos discutido la aventura desde que terminó. Ambos hicimos un pacto para bloquearlo de nuestras mentes como si nunca hubiera ocurrido. Después de una cuidadosa consideración, he decidido no informarle a mi esposo sobre la aventura y dejar que la situación de las pruebas de genealogía se desarrolle naturalmente. Mi hija y mi esposo realizaron el pedido de las pruebas anoche, reavivando el tema de discusión. Según tengo entendido, tomará más de un mes recibir los resultados. Por lo tanto, tengo tiempo para contemplar cómo manejaré la situación si resulta que mi esposo no es el padre biológico de nuestra hija. Mientras tanto, seguiré cuidando a mis hijos y atendiendo a mi nieto. También reconozco la necesidad de priorizar mi merecido descanso, ya que he estado durmiendo muy poco desde que comenzó esta situación. El próximo mes será sin duda un desafío, pero estoy decidida a perseverar. Planeo mantener un sentido de normalidad en mi vida y confiar en un poder superior para guiar la situación, ya que hay poco que pueda hacer en este momento. Recibimos nuestros kits de prueba a principios de febrero y los enviamos el 13 de febrero, pero aún no hemos recibido los resultados. Dada mi situación, estoy esperando ansiosamente el resultado y empiezo a preocuparme de que pueda haber un problema. Mi esposo se puso en contacto con la compañía y su respuesta ha sido que los resultados y el informe están en progreso. Mi hija mencionó que su cuñada recibió sus resultados en menos de un mes. En cambio, ya han pasado más de 6 semanas para nosotros. ¿Es posible que el retraso se deba a la falta de una coincidencia genética entre mi esposo y mi hija? Me siento increíblemente estresada por esta situación. Estoy aquí para proporcionar una actualización sobre el resultado de nuestras pruebas genealógicas. La buena noticia es que mi esposo es, de hecho, el padre biológico de mi hija. Como mencioné en mi actualización anterior, estuve extremadamente ansiosa desde que mi hija propuso la idea de probar la genealogía de nuestra familia. Durante este periodo, tuve problemas para dormir y poco apetito. Decidí lidiar con mi ansiedad dando largos paseos con mi nieto en el cochecito, a veces incluso haciendo esto 2 veces al día. Sorprendentemente, este tiempo desafiante llevó a una pérdida de peso significativa de 19 libras. He mantenido mi rutina de caminar y mejorado mis hábitos alimenticios desde que recibí los resultados y ahora he perdido un total de 26 libras. Me siento genial y mi esposo aprecia mi nueva figura. También he vuelto a dormir bien. Ahora, volvamos al día en que recibimos los resultados. Acabábamos de cenar y estábamos ordenando cuando mi esposo entró en la habitación para revisar la computadora. Regresó e informó que los resultados habían llegado. Planeaba llamar a mi hija para que viniera para que todos los examináramos juntos como familia. Al escuchar esto, mi corazón latía tan rápido que casi me desmayo. Tuve que excusarme y fui a nuestro baño principal, donde me senté tratando de recobrar la compostura. Estaba tan abrumada que consideré llamar a mi esposo, temiendo que pudiera estar sufriendo un ataque al corazón debido a la dificultad para respirar. Después de algún tiempo en el baño, me recosté durante unos 10 minutos hasta que escuché a mi hija en la sala de estar. Luego salí a saludarla y reunirme con mi familia.
Ahora era el momento de revelar los resultados. Mi esposo instruyó a nuestros hijos a traer sillas de la cocina a nuestro dormitorio, donde planeaba mostrar los resultados en la pared usando un proyector. Hemos utilizado esta configuración antes para noches de películas familiares, así que era una escena familiar para nosotros. Sin embargo, esta vez, estaba al borde del colapso debido a la ansiedad. El primer archivo que abrió mi esposo fue el de mi hija, y confirmó que yo era su madre y su padre era, de hecho, su padre biológico. En ese momento, sentí como si tuviera una experiencia fuera de mi cuerpo. Era como si hubiera sido tocada por una presencia divina, y una sensación de calma me invadió mientras mi ritmo cardíaco volvía a su ritmo normal. Finalmente, encontré la paz y expresé mi gratitud en silencio. Después de recibir esta noticia, pasé un buen rato leyendo los resultados y discutiendo la genealogía de nuestra familia con nuestros hijos. Todos disfrutamos mucho. Fue un día que permanecerá grabado en mi memoria por el resto de mi vida. Este fue el día en que fui liberada del tormento personal que me había infligido debido a mis acciones imprudentes, egoístas y pecaminosas hace más de 21 años. ¿Por qué lo hice? Para ser completamente honesta, tenía dudas sobre mi esposo en ese entonces. Verás, solo tenía 18 años cuando comenzamos a salir, y él propuso después de solo 5 meses. Podría haber dicho que no y pedido esperar, pero me preocupaba que él pudiera seguir adelante y encontrar a otra mujer porque tenía un futuro prometedor por delante. En nuestra cultura, hay una tradición en la que las mujeres se casan con hombres que tienen al menos 4 años más, ya que se considera una base sólida para construir una familia fuerte. A medida que se acercaba nuestra fecha de boda, mis dudas crecían. Entonces, un día, cuando mi suegro, Bill, y yo estábamos solos en su oficina, sucedió. No fue porque tuviera sentimientos románticos por mi suegro, de hecho, fue todo lo contrario. Mirando hacia atrás, creo que fue su aura de ser un hombre de negocio seguro y exitoso lo que me atrajo. No podía entender cómo un hombre como él podría estar interesado en alguien como yo, una joven con problemas de autoestima y sin perspectivas claras de futuro. En ese momento, mi esposo no estaba establecido, fuerte ni seguro de sí mismo, solo era un joven impulsivo tratando de encontrar su camino. Todo cambió una vez que nos casamos porque rápidamente me enamoré profundamente de mi esposo en todos los sentidos posibles, y ese amor sigue siendo inquebrantable hasta el día de hoy. Puedo decir sinceramente que nunca he siquiera considerado la idea de otro hombre desde que mi esposo y yo nos casamos y comenzamos a construir nuestra familia. De hecho, con todos los hijos que tenemos, ni siquiera tendría tiempo para eso, incluso si lo quisiera. Temo genuinamente perderlo porque encarna la misma fuerza, poder y confianza que su padre tenía hace 21 años. También soy consciente de que podría tener su elección de una docena o más de mujeres jóvenes en nuestra comunidad. Por eso estaba tan ansiosa por recibir estos resultados de las pruebas de genealogía. Me imaginaba escenarios en mi mente de él divorciándose de mí y comenzando una nueva familia con una hermosa joven. Ahora, pasemos a la gran pregunta: ¿confesaré alguna vez la aventura a mi esposo? No, no lo haré, mientras ambos vivamos. Mi plan es revelarlo y buscar el perdón en la otra vida si el Todopoderoso me concede esa oportunidad. Si confesara ahora, solo provocaría angustia mental en él, destrozaría su relación con su padre y terminaría nuestro matrimonio. Entiendo que guardar un secreto tan terrible es difícil, y muchos de ustedes pueden estar molestos conmigo. Sin embargo, encontré paz con esta decisión y rezo por el perdón varias veces al día. Gracias por acompañarme en este desafiante viaje. Les deseo a todos una vida bendita y feliz. Historia 2. Hola a todos. Soy un hombre de 35 años y estuve casado con mi ex esposa Emily, de 30 años, durante 4 años antes de que nuestra relación se deteriorara. Emily y yo nos cruzamos por primera vez en un bar donde ella trabajaba como camarera. Mis amigos y yo éramos clientes habituales de ese bar, y desde el momento en que vi a Emily, quedé prendado.
tenía un encanto único que la distinguía de sus compañeros de trabajo. A pesar de mis sentimientos por ella, seguía yendo al bar sin expresar mis emociones ni hacerle saber lo que sentía. Una noche, mientras estábamos en el bar, Emily estaba sirviendo en la mesa junto a la nuestra cuando un hombre hizo avances inapropiados hacia ella, causándole vergüenza. Salí en su defensa, enfrentándome al hombre y exigiéndole que se disculpara con Emily. Algunos otros que habían notado la situación se unieron a mí en reprender a ese hombre. Eventualmente, el personal de seguridad del bar intervino y lo retiró. Más tarde esa noche, Emily y su jefe vinieron a nuestra mesa con una bebida de cortesía para mostrar su agradecimiento. Continué visitando el bar, y Emily y yo pronto nos hicimos amigos. Nuestra relación pasó de ser compañeros de bar a que yo la invitara a salir, a lo cual ella accedió. Emily y yo salimos durante un año antes de casarnos. Unos meses antes de casarnos, ayudé a Emily a conseguir un mejor trabajo para que no tuviera que trabajar más en el bar. Hice esto porque, incluso cuando estábamos saliendo, noté cómo otros hombres la trataban cuando íbamos juntos al bar. Me sentía incómodo por la forma en que algunos hombres la miraban y hacían avances, así que con la ayuda de algunos amigos, organicé para que trabajara como camarera en un restaurante de lujo. Emily no podía encontrar un trabajo bien remunerado debido a sus limitadas calificaciones educativas. Había terminado la escuela secundaria e intentado la universidad comunitaria durante un año, pero las limitaciones financieras la obligaron a hacer una pausa. Por mi parte, trabajaba como profesor asistente en la universidad mientras cursaba mi maestría. El historial educativo de Emily no me importaba porque la amaba profundamente. Incluso ahorré dinero en secreto para su educación universitaria, planeando revelarlo cuando hubiera suficiente. Más allá de su falta de educación formal, Emily era astuta, trabajadora y de mente abierta. Siempre estaba dispuesta a explorar nuevas oportunidades y ansiosa por aprender. Su mente abierta y disposición para adquirir nuevas habilidades eran cualidades que admiraba mucho de ella. Durante los 2 primeros años de nuestro matrimonio, fuimos felices y apreciábamos la compañía mutua. Sin embargo, había algo que ocasionalmente me preocupaba. Al principio de nuestro matrimonio, no le presté mucha atención, pero a medida que pasaron 3 años sin que Emily quedara embarazada, empezó a pesar en mi mente. Mientras salíamos, Emily y yo discutimos la cantidad de hijos que queríamos e incluso teníamos sus nombres elegidos de antemano. Ambos estábamos de acuerdo en tener 2 hijos, y no importaba el género, ya fueran 2 niños, 2 niñas o un niño y una niña. Lo más importante para nosotros era tener a nuestro primer hijo dentro del primer o segundo año de matrimonio, seguido del segundo hijo unos años después. Parecía el plan perfecto, y lo esperaba con ansias. Imaginaba un escenario en el que mi primer hijo tendría al menos 14 años cuando cumpliera 50 y el segundo hijo tendría alrededor de 10 u 8 años. Sin embargo, me preocupé a medida que pasaron los 2 primeros años de nuestro matrimonio y nos acercábamos al final del tercer año sin que Emily quedara embarazada. Emily sabía cuánto amaba a los niños y que estaba comprometido con el plan, pero a veces me daba señales confusas sobre comenzar una familia. Nos sometimos a una serie de pruebas, probamos varios medicamentos e incluso exploramos tratamientos de fertilidad. Todas las pruebas indicaron que ambos éramos físicamente saludables, pero no entendía por qué Emily no podía concebir. Ni siquiera estaba seguro de los resultados de un solo hospital, así que buscamos múltiples opiniones y los resultados fueron consistentes. A medida que nuestro tercer año juntos llegaba a su fin sin un hijo, comenzó a pesar mucho en mí. Había experimentado decepciones en otros aspectos de mi vida, y nunca imaginé que también enfrentaría la decepción en el ámbito de formar una familia. Para el tercer año de nuestro matrimonio, la conexión entre Emily y yo se estaba desgastando lentamente. No pasábamos tanto tiempo juntos como solíamos hacerlo, y muchos aspectos de nuestra relación habían cambiado. A menudo, nuestras conversaciones se desviaban hacia mi deseo de tener hijos, lo que se convirtió en un gran desencanto para Emily.
Empezó a expresar su insatisfacción, diciendo que yo estaba más enfocado en el futuro que en disfrutar del presente. Poco después de celebrar nuestro tercer aniversario, me di cuenta de lo distantes que nos habíamos vuelto. Le prometí a Emily que volveríamos a ser la pareja que éramos y ya no me obsesionaría con la idea de tener hijos. No quería perder la oportunidad de crecer junto a Emily. Ella expresó su felicidad y me aseguró que los hijos eran una bendición de Dios, y cuando llegara el momento adecuado, seríamos bendecidos con ellos. Sabía que ella tenía razón. Como cristianos devotos, ambos creíamos que Dios era el dador de todas las cosas buenas, incluidos los hijos. Confiamos en que cuando llegara el momento adecuado, nos bendeciría con hijos. También me recordaba constantemente que nuestro valor como pareja no estaba definido por la ausencia de hijos. Con esta nueva perspectiva y mentalidad, dejé de preocuparme por tener hijos. Comencé a buscar nuevas formas de avivar nuestro matrimonio y saborear la vida con Emily. Había llegado a un punto en el que ya no me preocupaba si teníamos hijos en el futuro o no. Incluso consideré la posibilidad de adoptar un hijo si Emily no podía concebir. Mientras tanto, durante el tercer año de nuestro matrimonio, Emily ya había comenzado un programa universitario de 4 años. Estaba en su primer año, y yo la estaba apoyando financieramente con los ahorros que había reservado. Estaba progresando excelentemente, y me alegraba que pudiera perseguir sus sueños universitarios. Con el tiempo, nuestro matrimonio volvió gradualmente a su estado anterior. La única diferencia era que Emily y yo no estábamos tan cerca como antes debido a nuestras agendas ocupadas. Si no estaba estudiando hasta tarde por la noche, llegaba tarde del trabajo y yo tenía mis propios compromisos exigentes. En el fondo, entendía que habría momentos en los que ambos estaríamos ocupados, y no hice un problema al respecto. Me esforzaba por ser un esposo de apoyo. Cuando regresaba temprano a casa, preparaba la cena, manejaba tareas como sacar la basura y limpiar la casa, y hacía todo lo posible para aliviar su estrés. Los fines de semana, la animaba a descansar mientras asumía responsabilidades como la limpieza de la casa, las compras de comestibles, la colada y la cocina. Por las noches, salíamos a entretenernos o dábamos paseos tranquilos por la ciudad. Unos meses después de dejar de hablar o mencionar hijos en nuestras conversaciones, noté que Emily seguía visitando a su ginecólogo regularmente. Iba a citas al menos una vez a la semana, lo que era aún más frecuente que antes. Consideré preguntarle al respecto, pero entendía la razón detrás de sus visitas al ginecólogo. Habría sido imprudente e insensible preguntar, así que me abstuve de hacerlo. Creo que Emily quería avanzar a su propio ritmo, y no había nada malo en que continuara con estas visitas. De hecho, admiraba su compromiso de mantener esas citas. Aunque dejamos de hablar de tener hijos, esto profundizó nuestra conexión. En los primeros días de nuestro matrimonio, nuestra intimidad era frecuente, sucediendo 2 o 3 veces a la semana. Sin embargo, a medida que nuestros intentos de concebir fueron infructuosos, hubo semanas en las que no participamos en actividades íntimas. Pero a medida que Emily se centraba más en su ginecólogo, nuestra intimidad aumentaba a al menos 1 o 2 veces a la semana. La mayoría de las veces, coincidía con los días en que regresaba de sus citas. Siempre recibí esto con agrado, pensando que quizás su ginecólogo lo había recomendado o que estaba explorando algo nuevo. Nunca cuestioné sus acciones y estuve disponible siempre que ella lo deseaba. Además de mi deseo de tener hijos, esta mayor intimidad fortaleció nuestro vínculo y mejoró nuestra relación. Este patrón continuó durante meses. Con nuestra creciente intimidad, mis esperanzas de tener un hijo aumentaron, aunque nunca se las expresé verbalmente. Secretamente esperaba que algún día anunciara con entusiasmo su embarazo, pero ese momento nunca llegó. Mirando hacia atrás, estoy agradecido de que no haya sucedido. Si no hubiera descubierto la verdad en el momento adecuado, podría haber estado criando al hijo de otro hombre.
A lo largo de los meses en los que Emily visitaba regularmente a su ginecólogo, no tenía idea de que me estaba engañando con el mismo ginecólogo al que tenía en alta estima. Él rondaba los 40 años, e incluso llegué a contemplar visitarlo para expresarle mi gratitud por su apoyo inquebrantable a Emily. Había sido recomendado por una de sus tías que había luchado contra la infertilidad durante años, pero finalmente concibió y tuvo un hijo con su ayuda. Sin embargo, mi mundo se vino abajo hace 2 semanas cuando me tropecé con algo sospechoso. Era una noche inquieta y estaba en la habitación luchando por conciliar el sueño después de un largo y agotador día de trabajo. Estaba demasiado cansado para preparar la cena o realizar mis tareas habituales, así que fui directo a nuestra habitación, me desnudé y me metí en la cama antes de que Emily regresara a casa. Me quedé dormido, pero el sonido de su coche entrando en el camino me despertó. Soy un dormilón muy ligero, así que estaba completamente despierto, aunque mantuve los ojos cerrados. Cuando Emily entró en la habitación, sospecho que pensó que yo estaba dormido, así que continuó hablando por teléfono. Cuando colgó, dijo: «Te quiero, nos vemos mañana después del trabajo». Permanecí congelado en la cama, mi mente corriendo para tratar de averiguar con quién estaba hablando. Para mí estaba claro que no era ninguno de sus hermanos o padres porque Emily no solía ser expresiva con sus emociones. Me quedé en la cama mientras ella iba a preparar la cena, y aproximadamente 35 minutos después, salí de la habitación, fingiendo que acababa de despertar. Sabía que Emily era inteligente, así que tuve que esperar en la habitación durante un periodo prolongado para asegurarme de que no sospechara que había escuchado su conversación. Mi plan era esperar a que Emily se quedara dormida y luego revisar su teléfono en secreto para descubrir con quién estaba hablando. Honestamente, mi preocupación no era si estaba hablando con su mejor amiga o con otra mujer, solo quería asegurarme de que no me estuviera engañando o guardando secretos de mí. Más tarde esa noche, después de que Emily se quedara dormida y comenzara a roncar, miré su teléfono. La llamada más reciente era a su ginecólogo. No podía creerlo al principio, así que decidí profundizar examinando sus mensajes de texto y conversaciones de WhatsApp. Emily no era muy usuaria de redes sociales, además de LinkedIn, se enfocaba principalmente en construir su red profesional. WhatsApp era la única aplicación social que tenía. Al revisar sus mensajes de WhatsApp, noté que intercambiaba más mensajes con su ginecólogo de los que intercambiábamos ella y yo. De hecho, nuestras conversaciones eran mínimas, principalmente llenas de listas de comestibles que necesitábamos en casa. Lo usábamos para llevar un registro de los artículos que compraríamos de camino a casa. Para entender la cronología de su relación, retrocedí hasta el comienzo de su conversación. Estaba tan conmocionado por lo que encontré que incluso fui al salón a volver a leer sus mensajes. Era difícil aceptar que Emily me había estado engañando durante casi 7 meses. Me sentía perdido y no sabía cómo reaccionar. Estaba furioso con Emily por poner en peligro todo lo que habíamos construido juntos. Parecía no temer que pudiera terminar su patrocinio universitario debido a su infidelidad. Después de derramar algunas lágrimas y calmar mis ojos rojos e hinchados, tomé capturas de pantalla de toda su conversación desde que comenzaron a salir y las envié a mi teléfono. Luego borré cualquier rastro de que yo hubiera accedido a su teléfono. El resto de la noche lo pasé leyendo numerosas historias de la comunidad de Reddit sobre personas que habían enfrentado situaciones similares. A la mañana siguiente, cuando se despertó, Emily notó que mis ojos estaban hinchados y preguntó al respecto. Rápidamente inventé una excusa, diciendo que había estado viendo una película muy emocional toda la noche y terminé llorando. Ella lo tomó a broma y no indagó más en el asunto. No tenía idea de que sabía sobre su aventura y decidí no actuar de manera sospechosa. A pesar de lo que descubrí en su teléfono, aún quería pruebas concretas de que Emily me estaba engañando con su ginecólogo. Así que esa noche, salí temprano del trabajo, fui al elegante restaurante donde trabajaba y estacioné mi auto a un par de casas de distancia del restaurante. Sabía que no tenía clases ese día,
ya que lo había mencionado antes de irse por la mañana alrededor de las 7 p.m. Emily terminó su turno, y la vi salir del restaurante y alejarse en su coche. La seguí hasta el hospital, donde la vi estacionarse en el estacionamiento del hospital y entrar al edificio. Esperé unos minutos antes de seguirla adentro. Resultó que tenía una cita programada con su ginecólogo. Tuve que decirle a la recepcionista, que era el esposo de Emily, que ella se había olvidado el teléfono en el auto y que quería dárselo antes de que se fuera. Fue la única excusa plausible y creíble que se me ocurrió. La recepcionista me indicó la oficina del ginecólogo, y pronto estaba en el mismo piso que Emily. Sabía lo que estaba sucediendo entre Emily y su ginecólogo, y me di cuenta de que nuestro matrimonio nunca sería igual después de ese día. Así que antes de enfrentarlos, decidí encender la grabadora de video de mi teléfono. Sin hacer ruido ni golpear, abrí la puerta y entré en la habitación. Como sospechaba, encontré a Emily acostada en las sillas de examen, que habían sido ajustadas hacia abajo, participando en un encuentro íntimo con su ginecólogo durante el horario del hospital. Me aseguré de grabarlo como evidencia para asegurarme de que ni ella ni el juez pudieran descartarlo como un examen de rutina. Dada la naturaleza de la profesión del ginecólogo, en el momento en que entré en la habitación, Emily me vio, y su rostro palideció. Rápidamente apartó al ginecólogo, quien parecía asustado y confundido cuando Emily le informó que yo era su esposo. No armé un escándalo ni levanté la voz, en cambio, me quedé quieto junto a la entrada de la oficina, grabando el video, y luego salí calmadamente. Sus reacciones confirmaron que no era un examen médico legítimo sino algo inapropiado. Emily me persiguió, parcialmente desnuda. Cuando llegué al ascensor para bajar al piso principal, me rogó en voz alta que la escuchara. Sus súplicas atrajeron la atención de las personas en las cercanías, que salieron de sus habitaciones y oficinas para ver qué estaba pasando. Tuve que fingir estar compuesto al interactuar con la secretaria en mi salida y conduje de regreso a casa. Una vez que llegué, le envié a Emily un mensaje de texto informándole que no se molestara en volver a casa. Cambié las cerraduras de mi casa posteriormente. Durante las últimas 2 semanas, Emily ha estado bombardeando mi teléfono con llamadas y mensajes, pero opté por mantener mi distancia para aclarar mis pensamientos. Aparte de compartir la situación aquí, no he confiado en nadie sobre su infidelidad, y me está causando una considerable turbulencia interna. He llegado a la decisión de que ya no quiero salvar nuestro matrimonio. Sin embargo, antes de proceder con el divorcio, quiero que ella comprenda el dolor que me ha causado y que sea responsable de sus acciones. Me siento increíblemente conflictuado en este momento e inseguro sobre el mejor curso de acción. Todavía no puedo creer las acciones de Emily, especialmente considerando todo lo que hice por ella. Emily siempre fue mi máxima prioridad, y consistentemente ponía sus necesidades antes que las mías. Tuve la oportunidad de invertir en numerosos cursos costosos para mejorar, pero elegí renunciar a ellos para apoyar la educación universitaria de Emily. Invertí todos mis ahorros en patrocinarla. El dolor que me ha infligido es profundo y dudo que pueda recuperarme completamente de ello. Un miembro de aquí sugirió que juegue junto a ella por un tiempo y la haga enfrentar la humillación pública antes de presentarle los papeles de divorcio. Creo que esto podría ser la mejor opción. Además, he tomado la decisión de suspender todo el apoyo financiero para su educación. Si desea continuar en la universidad, puede hacerlo con sus propios ingresos limitados. Hace 3 días, finalmente respondí la llamada de Emily después de semanas de no comunicarme con ella. Durante nuestra conversación, ella rompió a llorar y me suplicó que le permitiera volver a casa para que pudiéramos hablar. Anticipé esta solicitud, así que acepté que viniera. Llegó a mi casa solo 15 minutos después de que terminó nuestra llamada, y le permití la entrada. Quería asegurarme de que pareciera genuino, así que expresé calmadamente mis sentimientos y decepción. Cuando hablamos, se arrodilló y ofreció sus disculpas. Emily admitió que no entendía qué le había pasado y prometió que no volvería a suceder.
Incluso se comprometió a dejar de encontrarse con cualquier ginecólogo a solas si le concedía una segunda oportunidad. Explicó que el ginecólogo la manipuló, diciéndole que yo era impotente y que necesitaba su ayuda para concebir. Pregunté por qué no me lo contó cuando el ginecólogo le sugirió por primera vez la idea. Me dijo que el doctor le aconsejó que no me lo dijera, citando preocupaciones sobre herir mi ego masculino. Parte de mí quería creerle, pero también sabía que no era tan ingenua como para caer en esa manipulación. Debo admitir que derramé lágrimas ese día una vez más. Verla trajo de vuelta el dolor que sentí cuando la descubrí en el acto. Después de suplicar por perdón, establecí mi condición para la reconciliación. Ella debía confesar su infidelidad tanto a nuestros padres como revelar cómo descubrí su traición. Al escuchar esto, ella se detuvo, me miró y volvió a romper a llorar. Preguntó si había alguna alternativa, y le informé que esta era la única manera. Esperaba que se negara, pero no lo hizo. Expresó su disposición a hacer lo que sea necesario para reparar nuestra relación. Hemos programado fechas para visitar tanto a sus padres como a los míos para cenar. Después de eso, reuniremos a todos sus amigos cercanos, y ella confesará personalmente lo mal que se ha comportado como esposa. Es mi forma de castigarla por sus acciones. Ya me he puesto en contacto con un abogado, y está en proceso de preparar los documentos. Me complace anunciar que Emily cumplió con todo lo que habíamos acordado. Sin embargo, antes de explicar cómo se desarrolló todo, quiero informarte que Emily y yo estamos oficialmente divorciados. Sí, me mantuve firme en el plan, y ella enfrentó las consecuencias de sus acciones. Ahora, respecto a la confesión abierta de Emily ante todos, comenzamos visitando la casa de sus padres para cenar. Parecían encantados de tenernos allí, pero podían percibir que algo no estaba bien con Emily. Para ser honesto, se veía miserable, y su angustia era bastante evidente durante nuestra comida. Emily anunció de repente que necesitaba compartir algo importante con sus padres y hermanos presentes, captando de inmediato la atención de todos. De la nada, rompió a llorar, su voz temblando, y confesó a sus padres que me fue infiel con su ginecólogo, y que yo descubrí su infidelidad. Sus padres y hermanos quedaron completamente sorprendidos por su revelación, y quedaron atónitos. Todos los ojos se volvieron hacia mí, pero me mantuve compuesto, continuando comiendo. Solo su padre elevó la voz y comenzó a regañarla. El resto de su familia quedó sin palabras. Cuanto más gritaba su padre, más fuerte lloraba Emily. Una vez que terminé mi comida, nos fuimos juntos en un incómodo silencio que llenaba la habitación. Nadie dijo una palabra, y fue una situación increíblemente incómoda. Estoy seguro de que sus padres estaban desconcertados al ver que ambos llegamos y nos fuimos juntos. Al día siguiente, visitamos la casa de mis padres, y Emily compartió la misma confesión con ellos. A mis padres les costó creerlo. Siempre habían conocido a Emily como una persona compuesta y reservada, y sus acciones parecían fuera de carácter, lo que nos pareció algo divertido. Su decepción era evidente, pero dejaron la decisión final en mis manos. Después de reunirnos con ambos conjuntos de padres, me sentí satisfecho con los resultados. Estaba claro que sus padres estaban profundamente decepcionados de ella, sus expresiones lo decían todo. Mientras regresábamos de la casa de mis padres, la dejé en el motel donde se había estado quedando desde que descubrí su infidelidad. Ella esperaba que la llevara de vuelta a casa, pensando que podríamos reiniciar nuestra vida juntos. En cambio, le pedí que regresara a la casa al día siguiente. Cuando llegó, encontró sus pertenencias cuidadosamente empacadas en el porche delantero. Fue un shock para ella, ya que había anticipado una reconciliación. Al entrar en la casa, le entregué los papeles de divorcio, lo que la llevó a llorar. Le informé que nuestra relación había terminado y que mi intención era simplemente impartir una lección. En ese momento, se puso agitada y empezó a gritarme por arruinar su vida.
Incluso afirmó que había dormido con su ginecólogo como un favor para mí, asegurando que creía que yo era impotente e incapaz de engendrar hijos. Fue irónico, ya que yo no era impotente en absoluto. Para burlarme de ella, pregunté por qué no había concebido aún dada su aparente fertilidad, y esto la enfureció visiblemente. Se descontroló, arrojándome objetos, llena de ira. La expulsé rápidamente de mi casa, y finalizamos nuestro divorcio una semana después. En cuanto al ginecólogo que estuvo involucrado con Emily, compartí las capturas de pantalla y el video que había grabado con la administración del hospital. También publiqué esta información en las redes sociales, mencionando explícitamente al doctor y al hospital. Esto tuvo graves repercusiones para la administración del hospital. El médico enfrentó la suspensión por relacionarse con un paciente durante el horario laboral del hospital. Emily ni siquiera podía volver a él, ya que su matrimonio y carrera se vieron gravemente afectados debido a sus acciones.